Habíamos señalado en esta mañana, pues ya tenemos aquí en la cabina informativa Hola Mundo a Iván Zambrano. Bienvenido nuevamente, Iván, qué gusto Muy tenerte. buenos días a todos y a todos. Mira, Iván, en esta coyuntura que se posesionan ya pronto las nuevas autoridades el 14 de mayo, que serán las que administren los nuevos gobiernos locales los siguientes 4 años, queremos un poco conversar acerca de la planificación. ¿Qué significa la planificación? ¿Qué importancia tiene en los gobiernos locales? Mira, no solo es en el gobierno, en los gobiernos seccionales, ¿no? Creo que la Constitución del 2008 le dio mucha fuerza a la planificación, como un proceso de reducir las asimetrías de desarrollo que tenían entre lo que significaba Quito y Guayaquil y el resto del país. Ah, Creo que esa constitución del 2008 que fue totalmente participativa y que hubo mucha participación de los sectores sociales, de la ruralidad, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los pueblos centrales, lucharon porque exista una constitución que permita planificar, pero planificar en función de quién, de un proceso de acumulación como tenían antes, donde se concentraba la mayor cantidad de dinero del Estado ecuatoriano en Quito y Guayaquil, o de unos ingresos nacionales que tenían que ser redistribuidos en función de necesidades básicas insatisfechas, es decir, en función de la pobreza, en función de territorio, en función de ruralidad, en función de pobreza por ingresos. Eso nos iba a permitir de alguna manera tener un Estado mucho más equitativo en función de los ingresos nacionales. Pero para eso se demandaba que también los gobiernos autónomos descentralizados comiencen a ejercer procesos de planificación participativas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este proceso de planificación? ¿Cómo tú le miras al Ecuador dentro de 10, 15, 20 años? ¿Sí? Entonces, antes solo ejecutábamos presupuestos. Entonces, es más, el presupuesto del Estado antes del 2008 se lo repartía más del 70% se iba al pago de la deuda externa y a redistribuir de alguna manera esos recursos con fondos de desarrollo para Guayaquil, fondos de desarrollo para la ruralidad, fondos de desarrollo, pero el Estado ya casi no administraba su presupuesto. Entonces, en el 2008 el pueblo ecuatoriano les dijo, momentito, o sea, hasta aquí han recibido los dineros del Estado, que era 6.500 millones de dólares, les dijeron, hasta aquí nomás, un momentito, hagamos una pausa porque tal como estamos caminando, Así no va, no se puede seguir. así no se puede seguir. Estábamos teniendo un índice de pobreza de mayor del 60%, el 60.2% a nivel nacional, ¿sí? Pero en el sector rural teníamos un índice de pobreza del 75% Altísimo. en una media, sin considerar que la mayor cantidad del sector rural tenía incluso, mira, de más de 600 juntas parroquiales rurales, más de 250 juntas parroquiales tenían índices de pobreza superior al 85%. O sea, eso es lo que nos había dejado el neoliberalismo y la falta de planificación que teníamos en el Estado ecuatoriano. Bueno, la Constitución te dice, paremos aquí un momentito, ¿sí? Es necesario implementar un sistema de planificación que nos permita luchar contra estos altos índices de pobreza porque teníamos estallido tras estallido, no teníamos una estabilidad política. Recuerda que cada 2 años cambiábamos de Votábamos gobierno, ¿no? presidente. Y hubo un momento hasta que hubo 3 gobiernos en menos de 3 días. Entonces nos vamos dando cuenta que en esas condiciones no es posible tener un plan de desarrollo. Entonces la Constitución te dice, aquí está la planificación. ¿Y en qué consiste esta planificación? Primero que tú tienes una constitución basada en derechos. O sea, por primera vez en la historia del mundo, el Ecuador es el primer país que asume una constitución basada en derechos. Antes no existía un documento, por eso decían, el Ecuador es un país de locos, ¿cómo se va a atrever a pensar en derechos? Antes pensaban en el desarrollo, pensaban en el neoliberalismo, pensaban en algunos casos en los derechos humanos, en otros en cosas pequeñitas, ¿sí? Y no como una estrategia de desarrollo el concebir los Los derechos. derechos Pero no solo los derechos al ser humano, sino tenías el derecho al agua y a el la derecho a la naturaleza naturaleza, el derecho al agua y a y la los derechos protesta. humanos, ¿no? Y dentro de la Hay protesta, dentro de los varias. derechos colectivos, tenías el derecho a la protesta, ¿no? Entonces te dice,
momentito. O sea, si el eje principal de desarrollo de nuestro país son los derechos, todas las políticas de desarrollo van a estar ancladas a este concepto, que son los derechos, a estos 3 pilares de derechos, ¿no? A partir de este concepto que tienes de derechos, miramos hacia un futuro. Entonces, ¿cómo le mirábamos al Ecuador al 2025, al 2030? Entonces, era una sociedad del conocimiento basada en derechos. Imagínate ese hermoso concepto que teníamos de país y de nación, ¿no? Una sociedad del conocimiento basado en derechos. Para construir esa sociedad tenías que construir una estrategia nacional. Esa estrategia nacional, cuando ya le visualizamos, bien, necesitamos una sociedad de conocimiento que necesitábamos transformar. Necesitábamos transformar la educación, necesitábamos transformar la educación superior, necesitábamos transformar los institutos técnicos, necesitábamos ir avanzando a que las universidades en vez de reproducir conocimientos sean capaces de crear conocimientos. Entonces se les obligó que parte de su presupuesto sea dedicado a la investigación científica. Pero no solo a la investigación científica, sino también a tener proyectos de vinculación con la colectividad que permita de alguna manera anclar la situación, la realidad, las potencialidades de un territorio al conocimiento científico técnico. Y en ese contraste entre la realidad y el conocimiento técnico, encontrar vías de solución y de desarrollo basado en derechos. ¿Ya? Pero por otro lado teníamos, cuando ya construyes esa estrategia, una estrategia a largo plazo, ¿sí? Necesitas construir un plan nacional de desarrollo. O sea, ¿cómo vas a ir avanzando pasito a pasito para construir esa sociedad del conocimiento al 2025, al 2030? Este plan nacional de desarrollo que se lo establece y lo dice la Constitución, te lo dice que es de carácter obligatorio para la función pública y de carácter indicativo para el sector privado. Es decir, si el Estado tiene una estrategia de construir políticas de desarrollo o de crecimiento económico, no, basado en derechos y basados en derechos de la naturaleza, el sector privado no puede invertir en industrias que puedan afectar a la naturaleza. ¿Ya? Entonces tú te topas ahí con una realidad. Señores industriales, ustedes quieren invertir en el Ecuador, bienvenidos. Pero ustedes tienen que implementar sistemas de economía circular. Es decir, hasta el último desecho que ustedes boten de sus empresas tienen que ser reciclados y reingresados al proceso productivo. Eso tenía que pasar bajo un determinado control, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Como es de carácter obligatorio, entonces las políticas de planificación territorial, más las políticas de planificación sectorial, que son los ministerios, tenían que estar anclados a un plan nacional de desarrollo, y un plan nacional de desarrollo que se lo basaban en el buen vivir. ¿Sí? Y eso eran las empleadas también. No solo que se le potencializa la Secretaría de Planificación, sino que se le da un carácter altamente técnico. O sea, una institución, una Secretaría de Planificación que te manejaba indicadores, que te manejaba el territorio, que te planificaba el territorio, que estaba pendiente, realizaban consultorías e investigaciones, que luego regresaba a la sociedad civil para que puedan tomar decisiones. Algo que la academia se quedó sin voz, sin voto. O sea, tú ya no le escuchabas a la Universidad Central, a la Facultad de Economía o a la Facultad de Economía de la Politécnica. Observatorios porque el Estado comenzó a absorber el conocimiento a tal punto que cuando la academia estaba queriendo pensar en temas de investigación, ya la Secretaría de Planificación y algunos ministerios ya tenían los estudios. O sea, estábamos avanzando, y digo estábamos porque fui parte de la Secretaría de Planificación. Entonces estábamos a varios pasos adelantados a la academia. Algo que les decíamos, oigan, reaccionen. Ustedes están en el territorio. Nosotros somos apenas una instancia de planificación, pero son ustedes los que tienen que tener ejecutar una vinculación más cercana con la realidad para que sean ustedes los que brinden las estrategias de desarrollo. Y se lograba articular, se lograba coordinar y que se cumpla al menos estas
esta Fue algo que planificación no les planteada. gustó mucho a un montón de instituciones, no solo a la academia, el ponerles procesos de seguimiento y evaluación a sus planificaciones, ¿no? Hizo que mucha gente comience a pensar rápido y a reaccionar rápido. Eso hizo que las universidades comiencen a tener planes de desarrollo, planes de investigación, planes de proyectos vinculados con la colectividad, a reestructurar su talento humano. Entonces fue una carrera de 100 metros planos que a mucha gente no les gustó, porque estaban acostumbrados en ese commodity de ese freelance que tenían, yo recibo los recursos y no importa los resultados, ¿no es cierto? Pero eso que pasaba en la academia también te pasaba también en los gobiernos autónomos descentralizados, porque con recibir el dinero, recuerda que para el 2005-2006 los organismos internacionales le vinculaban al Ecuador como uno de los países más corruptos de América Latina, pero no solo el más corrupto, teníamos el peor sistema educativo. O sea, y solo nos ganaba Bolivia y Haití. ¿Así? Te estoy hablando 2004-2005. ¿Sí? Los países más corruptos, ¿quiénes nos ganaban? Bolivia y Haití. ¿Ya? Entonces estábamos en los peores puestos. Éramos el segundo país más no tan violento, pero había muchas muertes en América Latina. O sea, teníamos un índice de 30 muertos por 1000. ¿Ya? Entonces, cuando comenzamos a plantearnos ya los procesos de planificación y a exigir a todos y a tener procesos de seguimiento y evaluación a sus planificaciones, porque tenían que entregar trimestralmente, semestralmente la ejecución presupuestaria, sí, no les gustó mucho, porque eso significaba que sus gastos estaban en la vista no solo del resto de otros niveles de gobierno, ¿sí? sino que también tenían que transparentar hacia la colectividad. Y segundo, ¿para qué estaban planificando? ¿Sí? Tenían que tener planes de desarrollo basados en derechos, dentro de sus competencias, pero basado en derechos. Y tenían que comenzar a implementar procesos participativos. Ya no era la casualidad o la excepción los procesos de planificación participativo, sino que todos los municipios, más de 220 municipios, más de 650 juntas parroquiales rurales y más de 23 en ese caso, 22 gobiernos provinciales, comenzaron a implementar procesos de planificación participativos y con un control de ejecución presupuestaria, es que si no ejecutaban, señores, al próximo año ustedes tenían que presentar proyectos para recuperar ese dinero, porque no son capaces de ejecutar ese dinero. Eso en condiciones normales, y cada vez iba siendo tan fuerte este seguimiento y evaluación, que muchos de los gobiernos tenían índices de ejecución del 80-85%. Sí, se regresaba también los recursos. Pero no solo eso, algo que no miraban, que no se miraba, ¿no? Yo me acuerdo cuando se estaba dando las sabatinas que fueron muy cuestionados por muchos sectores de la derecha, porque por primera vez una instancia del gobierno iba a un sector rural, rendía cuentas a su población, pero también tenía que rendir cuentas los ministros frente a la colectividad para decirles qué es lo que están haciendo en ese territorio, ¿sí? Y también recibían a los alcaldes de versión directa, los ministros y el gobierno les recibía, o sea, la sabatina era de 1 o 2 horas, creo que era de 8 a 10, ya casi no me acuerdo mucho. Creo que era de 8 a 10, pero después todo el gabinete se reunía con los alcaldes, con el prefecto, con los actores territoriales, para conocer la realidad de ese territorio y ver cómo están avanzando y qué problemas tienen. Entonces ahí los ministerios se enteraban de que no había transferencias, de que estaba de que su problema central es el agua potable. Entonces tomaban resoluciones de ese rato. Pero también los alcaldes y las juntas parroquiales y todo eso comenzaban a actuar en una forma tan acelerada que no querían que los ministros miren que es una ciudad sucia, que es una ciudad que no tenía planificación, que era una ciudad que no tenía mantenimiento vial. Estaban emulando también. Entonces, en esa época. Comenzaban a actuar y dicen, no, vienen los ministros, viene el gobierno. Entonces querían que todo esté impecable. Entonces, en esa acción de tener todo impecable, se generaba economía. Porque contrataban más gente, compraban más pinturas, compraban más cosas en su mismo territorio y reactivaban la economía, ¿ya? Pero cuando pasa del 2017, ¿qué pasó? Lo primero que hacen es reducir a su mínima expresión la planificación. Y no tanto porque el gobierno de Lenin quería,
sino porque los organismos internacionales les pidieron que eliminen la planificación. Qué cosa más rara, ¿no? La primera instancia que tenían que eliminar, pedido por organismos internacionales, era la planificación. ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque no les interesaba que un gobierno progresista comience a tener indicadores sociales que sean un ejemplo para América Latina y para el mundo, como estaba haciendo el Ecuador. Entonces tenían que destruir la planificación para que otra vez vuelvan al 2006, al 2007, donde el tuerto es rey, donde la máxima autoridad son organismos internacionales, donde esperaban el aval de gobiernos internacionales. Entonces ahí ellos son reyes. Pero cuando tienes un proceso de planificación, les va a decir, oiga, momentito, aquí yo tengo que cumplir mis indicadores, tengo que cumplir mis metas, y si no cumplo estas metas, simplemente me quitan el presupuesto. Pero se deja de planificar a nivel nacional, y en lo local, ¿qué pasa? En lo local pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Cuando tienes un caos en la parte de arriba, se desmorona todo el proceso de planificación hasta abajo. Entonces la planificación se convierte en lo que era en el 2005 la planificación, el cuarto trasero de la vicepresidencia, donde le obligaban a un tipo a que firme los proyectos. Los contratos. Los contratitos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el Ecuador actual. Pero si bien les están exigiendo, creo que el gobierno nacional, el PDOT, que es planificación territorial, está funcionando. ¿En qué, o en qué se basan para planificar o hacer estos planes? O sea, verás, los planes una vez que tienes el Plan Nacional de Desarrollo, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que presentar sus planes de ordenamiento territorial, y los ministerios también tienen que tener sus planes de ordenamiento territorial, y en teoría deberían de tener líneas sectoriales de acción para los territorios, ¿sí? Pero esta falta de comunicación, ¿sí?, entre lo sectorial y lo territorial, hace que ya no tengan una obligación con la población ni con su realidad. Entonces, ahora comienzan a administrar dinero, ya no comienzan a administrar territorio, ya no comienzan a tener seguimiento y evaluación a su territorio. Entonces, cuando tú dices, oye, pero estamos en el 2023, han pasado del 2017 al 2023, han pasado 6 años del 2017. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es el país que hoy tenemos? Un país con Pero ¿en qué se basa la planificación ahora? Porque ya no hay estas líneas de política públicas grandes que estaban basados en ir superando todos los problemas sociales nacionales, y ahora ¿en qué se basan para planificar o no planifican? Pero esa planificación, ¿no? Hoy es, o sea, ayer tarde justo estaba preparándome para esta entrevista y estaba buscando cuáles son los informes de rendición de cuentas. Y cáete muerta, porque la mayoría de los municipios no tienen pegado en sus plataformas, en sus páginas web, los informes de rendición de cuentas. Qué raro, ¿no? Ya no rinden cuentas. O rinden cuentas y lo que quieren es que eso se esconda lo más profundamente posible para que nadie se entere, ¿sí? Lo que han hecho es pegar el evento de rendición de cuentas, donde están un montón de actores y tratan de justificarte el gasto a como dé lugar. O sea, te hacen ver como si esas cantidades y esos indicadores es lo mejor. Lo que sí encontré era del Consejo Provincial, que está pegado ahí su informe de rendición de cuentas por año. Sí, yo creo que fue que está cumpliendo con lo que te dice la Constitución, que la información tiene que estar en manos de la población civil, incluso hasta para crear acuerdos y consensos y decir, aquí no pudimos hacer esto por estas razones, y vamos a llegar a un consenso territorial con las poblaciones y vamos a tomar los correctivos necesarios. Pero eso en algunos ministerios, en algunos municipios de Imbabura no lo encontré pegado. Y me metí, es más, ni el Google le encuentra, imagínate, para que te des cuenta. O sea, si el Google no te encuentra, tú pon informe de rendición de cuentas 2022, 2021, porque todavía el 2022 todavía aún no rinden cuentas. Pon informe de rendición de cuentas del municipio de Cotacachi y no te encuentra el Google, te encuentra el evento de hace años. No, el evento de rendición de cuentas del año anterior, donde está el alcalde con el director financiero y algunas cosas, ¿no? Y te pone solo lo positivo. Y en planificación eso no es que te pongan lo positivo. O sea, tienen que ponerte indicadores donde tú justificas el por qué y el por qué no y el por qué sí. ¿Ya? ¿Qué tipo de indicadores, por ejemplo, tienen que presentar hay unas si hay matrices que tienes que hacer, ¿no?
O sea, Pero así en general. te ponen informe de rendición de cuentas. Se entregaron 300 pollitos a 30 familias para la seguridad alimentaria. Oigan, estamos hablando de un municipio. No estamos hablando del barrio, estamos hablando de un municipio. ¿Ya? Entonces te ponen estos indicadores que aparentemente parecen positivos, pero no te dan una visión del territorio. ¿Qué queremos como cantón? ¿Cuál es nuestro cantón que le visualizamos de aquí a 5 años? ¿Y cómo vamos a avanzar? ¿Y cómo hemos avanzado en eso? No tienen indicadores de decir, ¿saben qué? La productividad del cantón X se incrementó en 2% porque nosotros hemos logrado tener estas políticas de desarrollo. Y esto ha generado que hoy este cantón tenga una agricultura mucho más soberana. Pero si me pones 30 familias, no sé si es bueno o es malo, porque ¿cuántas familias tienen en ese cantón? Claro, o sea, solo es entregar, hacer una cosa por hacer. Es un dato, y aparte, estamos saliendo, que en el programa anterior te decía, estamos saliendo de una crisis donde no teníamos dinero para comprar ni tampoco teníamos productos que vender. Es una crisis de oferta y demanda, donde el empleo se cayó tanto que estábamos diciendo que más del 60% de los ecuatorianos están viviendo con menos de $100 y hoy las familias tienen que trabajar 3-4 para poder alcanzar el mínimo vital. Apenas del 32% pueden cubrir el sueldo mínimo básico o un poco más. Entonces, vamos ahora a la cuestión de planificación. Cogen y planifican, pero hemos pasado a ser el buen agente para ganar votos. Ya no planificamos, y la planificación significa que tú tengas una estrategia para transformar ese territorio con sus potencialidades. O sea, desarrollar mucho más tus potencialidades para reducir la pobreza y la miseria que tú tienes en los territorios, ¿ya? Y cuando tienes también esta crisis, significa que tú tienes que desarrollar mucho más tus potencialidades. En algún momento ponía el ejemplo de que hoy Imbabura el Ecuador mismo es como un enfermo que está en terapia intensiva, y cuando estás en terapia intensiva, ¿quién te acude? No es el médico que recién se graduó. En terapia intensiva llegan los mejores profesionales, los mejores médicos, el mejor anestesiólogo, porque estás entre la vida y la muerte, y por lo tanto acuden los cerebros para salvarte. Algo así está pasando nuevamente en el Ecuador, donde tú necesitas de los mejores profesionales, los mejores técnicos, los mejores, o sea, y que exista una gran participación de la colectividad para lograr. Pero aparte de crisis, que de esta crisis te tengo, cuando estaba analizando la ejecución presupuestaria, comienzo a analizar de un gobierno autónomo descentralizado y veo ejecución presupuestaria 25.75%. ¿En un año? En un año, en el 2021. O sea, no han ejecutado. ¿Sí? 21%. Vas por ejecución por presupuesto por cantones, 25.75%. ¿Y por qué no ejecutan todo el presupuesto, o al menos las cosas que se han Porque planteado, hay una obras? crisis en el gobierno central. O sea, el problema es que cuando tú tienes hay una fallas. crisis en el gobierno central, como fue el gobierno de Lenín Moreno, muy rescatado por la derecha, y le ponían por poco velitas por haber desatado la guerra más feroz contra el correísmo, ¿no es cierto? Los impactos que vas teniendo, vas viendo cómo se iba desmoronando el gobierno, porque es fácil destruir. O sea, es como un edificio. Cuando tú construyes cimientos fuertes y le sigues construyendo un edificio, es muy fácil destruir ese edificio, porque coges y pones dinamita en los pilares y se cae para abajo. Algo así es lo que hicieron con el Estado ecuatoriano, ¿sí? En vez de consolidar y fortalecer lo que ya tenían, ¿sí? Llámese o como se llame, tenían que simplemente ser mucho más eficientes, y no fueron eficientes. ¿Sí? En el informe de rendición de cuentas del gobierno de la provincia dice que no se realizaron transferencias, y su grado de efectividad del gobierno de la provincia es apenas del 35%. O sea, ¿qué planificaste? ¿Qué construiste? ¿Qué ejecutaste? Y no te estoy diciendo yo, te lo está diciendo el informe de rendición de cuentas que tengo por aquí del Consejo Provincial, donde te dice, estamos en esta grave de ejecución. La mayor cantidad de recursos que tenían que venir para inversión no existió. ¿no se transfirió desde el Estado central? Ellos dicen que que están las transferencias en proceso y que por lo tanto se ejecutarán en el 2022. Y ponen un ejemplo, el complejo Yuyucocha, ¿sí? Que es de las piscinas que existen en el sur de Ibarra. Pero estamos en el 2023 y tampoco han ejecutado.
¿Problema de quién es? Del gobierno de la provincia. Tiene poca capacidad de ejecutar y tienen sus talentos humanos que tienen ahí, me disculpan, algunos son hasta amigos, pero cuando yo miro esto, no estoy mirando amigos, cuando miro su rendición de cuentas no estoy mirando amigos, claro, eficiencia. Estoy mirando el impacto que han tenido en el territorio. Entonces tú vas a tener carreteras sin mantenimiento, desastrosos, ¿no? Tú vas por San Antonio hasta Peguchi y vas a ver esa carretera que es una desgracia total, y te vas para otro lado y vas a encontrar vías en mal estado y vas a encontrar... Entonces, cuando tú dices, bueno, veamos cuánto han invertido en vialidad, entonces te das cuenta que esos índices son muy bajos. ¿Y es posible construir una planificación local aunque el Estado y el gobierno esté mal? Lo que pasa, mira, los gobiernos tienen que asumir una posición al lado de su territorio y de su pueblo. Pero si tenemos autoridades que son buenos amigos del gobierno y le están, no sea malito, hágame la transferencia. Y entonces ese de no sea malito, no sea malito, no sea malito, se queda en no sea malitos, no te transfiere. No hay Pero una en cambio exigencia. tengo otro como el municipio de Otavalo, que tiene un grado de efectividad del 82-84% de ejecución presupuestaria. Y cuando tú dices, oye, pero si no le transfirieron recursos al Consejo Provincial, ¿por qué sí le trasladaron al municipio de Otavalo? ¿Por qué Otavalo sí consiguió que le devuelvan el IVA y por qué al Consejo Provincial no logró que se transfieran el IVA? ¿Por qué? Porque él no sea malito, o sea, no planificamos, no ejecutamos. Otro tipo de relaciones, entonces, ¿no? Administramos gastos. O estábamos preparando para otro periodo, probablemente, no sé. Aquí es cuando no me cabe en la cabeza. Pero lo que no me cabe en la cabeza es, ¿por qué tienen estos índices tan bajos de ejecución presupuestaria saliendo de una pandemia, con una población sin empleo, ¿sí? con una inseguridad tal, con un montón de condiciones sociales donde le veo al Ecuador a punto de explotar? Estamos construyendo una bomba de tiempo que va a generar como consecuencias decenas de muertos. Y tenemos autoridades locales que no han ejecutado el presupuesto. Y a estas nuevas autoridades, ¿qué crees que se les podría decir? O sea, algunas ideas de lo que podría ser. Yo creo que las nuevas autoridades tienen que rodearse de talento humano. Y talento humano, no donde diga, este es de Alianza País o de Revolución Ciudadana y le contrato. A este otro, no. Tienen que escoger, como yo me acuerdo la palabra del presidente sudafricano Mandela, que cuando él salió de la cárcel y dijo, mi pueblo necesita los cerebros del mundo. Él no dijo yo necesito africanos o negros para que vengan a ayudarme a gobernar. Yo necesito los cerebros del mundo que vengan a ayudarme a reconstruir mi país y a eliminar el apartheid. Eso es lo que tenemos que hacer, quitarnos las vendas políticas y asumir una posición de que hoy el país, si no tomamos los correctivos necesarios para tener buenos instrumentos de planificación y talentos humanos que sean capaces de diseñar proyectos de forma participativa con los actores territoriales y decir, hasta aquí podemos dar, pero desde aquí podemos construir, vamos a continuar en este mismo proceso. Yo creo que se avecinan tiempos mucho más técnicos y ojalá que sea así. Ojalá que sea así, porque el Ecuador no va para 1 año más o 2 años más. Yo creo que en los próximos meses va a haber un estallido social de consecuencias humanas muy terribles y económicas. Hoy un amigo me decía que en el caso de las ferreterías se han incrementado cerca del 30% los precios de los productos. Y le preguntaba, ¿ya qué? O sea, tenemos una inflación de menos de un dígito, creo que está en 1.5, uno de los procesos inflacionarios más bajos de América Latina. ¿A qué se debe eso? Si no, o sea, hay ese incremento de precios porque les están vacunando. O sea, los delincuentes les están vacunando al sector privado. Y el sector privado tiene que pagar del 20 al 30% de sus ingresos a estos delincuentes. Y lo que está pasando, te están trasladando esos precios hacia la sociedad civil. O sea,
esta mala gestión del gobierno, tanto de Lenín Moreno como del gobierno de Lasso, se ha trasladado y está afectando al sector privado. Y también a nuestros ciudadanos, porque vives en un estrés a tal punto que ya no sabes cómo caminar en las calles, no sabes a qué hora salir, o sea, andas en un estrés. Es más o menos como era la década de los años 90 en Colombia, que daba miedo irte a Colombia porque parecía que ya te ponían una bomba, que ya te secuestraban, que ya te robaban, que ya te... esa misma crisis emocional, psicológica está Estamos pasando viviendo ahorita en el en Ecuador. Ecuador. Y cuando la gente no sale de su hogar, no hay desarrollo económico. Ok, nosotros agradecemos pues en esta mañana haber estado aquí compartiendo tu visión técnica acerca de este tema y hay muchísimo que conversar más. Creo que vamos a continuar un poco conversando acerca de este tema bien importante que se acercan ya las nuevas autoridades electas que tendrán que administrar los gobiernos locales. Muchísimas gracias, Iván, por tu conocimiento. No, gracias a ti, no, pero sobre todo creo que hay grandes retos ahorita en las nuevas autoridades. Imbabura tiene muchas potencialidades como para sacarlas y hacer una provincia que brille, ¿no? En una vinculación y un trabajo armónico de prefecturas, municipios, juntas parroquiales, tener procesos de planificación donde se articulen mutuamente, donde sean complementarios los unos a los otros y una sociedad civil que se una a los gobiernos autónomos descentralizados para tener verdaderos procesos participativos y verdaderos procesos de desarrollo donde brille más el desarrollo humano que cualquier otra cosa. Yo creo que tenemos todas las condiciones como provincia para salir adelante. Muchísimas gracias.